Buenas tardes a todo el público en general. Es un gusto estar con ustedes. Desde la Unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño les damos la bienvenida a una nueva telecapacitación y educación a la comunidad con un tema muy importante e interesante para todos. El día de hoy les presento a la doctora Lely Cahuapas Vallarta, médico residente de pediatría en nuestra institución, quien tratará el tema prevención de enfermedades urinarias en niños. Puede empezar, doctora. Buenos días, papitos. Soy la doctora Leslie Cahuapas Vallarta, residente de tercer año de pediatría. El tema de hoy día es infecciones urinarias en los niños. Bueno, sabemos que las infecciones urinarias del tracto urinario implica el crecimiento de gérmenes, ¿no? En lo que es todo el tracto urinario, habitualmente que es estéril, ¿no? Y esto va asociado a cierta sintomatología, síntomas, ¿no? Que más adelante voy a describir. Entonces tenemos que estas infecciones urinarias van a afectar a todas las personas de distintas edades y de ambos géneros, pero en los más pequeñitos suele ser mucho más común, ¿no? Por ejemplo, en los niños, este tipo de infección es más frecuente durante el primer año de vida, a diferencia de las niñas, que es más común evidenciarlo en menores de 4 años, más o menos en un porcentaje de 8%, ¿no? Entonces, luego, ¿cómo se producen las infecciones urinarias en niños? Bueno, nosotros tenemos que esas infecciones van a ser producidas por distintas bacterias, ya, pero la gran mayoría se va a producir por el 80% por la bacteria Escherichia coli. Luego tenemos otras bacterias como la Klebsiella pneumoniae, la Streptococcus grupo A, grupo B, ¿no? Klebsiella enterobacter, Enterococcus erratia, proteos, otro tipo de bacterias, ¿no? Luego, se ha visto que durante el primer mes de vida, esta infección se va a producir por una diseminación sanguínea, ¿no? A veces hay el antecedente de que la mamita ha padecido infección urinaria en el último trimestre del embarazo, entonces, esto condiciona que el niño, no, que nace inmediatamente, también pueda tener la infección urinaria, ¿no? Por eso se dice por diseminación sanguínea, ¿no? Porque como sabemos, el niño y el bebé y la mamá comparten la sangre, ¿no? Entonces, luego de esta edad, ya las infecciones urinarias son mucho más comunes por una invasión a nivel de urogenital, o sea, quiere decir que, por ejemplo, una mala higiene, ¿no? Tenemos niñitos que no se higienizan, sobre todo a la hora de hacer las deposiciones, ¿no? Y no limpian bien esa zona, y entonces esas bacterias pueden migrar hacia lo que es la uretra, ¿no? Sobre todo en las niñitas, ¿no? Gracias a ciertos componentes también propios de estas bacterias, la Escherichia coli estamos hablando, esta bacteria puede migrar hacia estructuras mucho más altas de las vías urinarias. Estamos hablando de los riñoncitos, ¿no? Entonces ahí estaríamos hablando de una pielonefritis, generando así una inflamación tanto local como diseminada en todo el organismo, ¿no? ¿Quiénes tienen más riesgo de padecer una infección urinaria? Bueno, las niñas, por la cercanía del sistema genitourinario, ¿no?, al recto o ano, tiene mucho más riesgo, ¿no? La mala higiene del área genital, principalmente en las niñitas, también tiene mucho más riesgo, ¿no? Cambios poco frecuentes de pañal, sobre todo en los bebitos, también condiciona, ¿no? Presencia de parásitos intestinales también va a condicionar, ¿no? Niños o niñas con malformaciones anatómicas en vías urinarias, ¿no? Hay algunos niños que suelen tener un solo riñón, monorrenos, hay algunos que tienen doble sistema pielocalicial, ¿no? Hay algunos niñitos que tienen hidronefrosis, ¿no?, donde la uretra se dilata un poquito. Entonces, todo eso condiciona a que puedan tener una infección urinaria, ¿no? Aquellos niños con enfermedades neurológicas también, por ejemplo, mielomeningocele, vejiga neurogénica, incapaces de poder vaciar la vejiga, ¿no? Y entonces se retiene la orina y eso condiciona a que haya una infección urinaria. Aquellos que padecen enfermedades del sistema inmune también, ¿no? Donde tienen sus defensas bajitas, ¿no? Niños con leucemia, por ejemplo.
eliminación anormal de orina o heces también, una incontinencia urinaria o fecal, ¿no? Estreñimientos, ¿no? Aquellos niños que, por ejemplo, tienen mucho estreñimiento, esto puede condicionar a que más adelante tengan infecciones urinarias, ¿no? Y las retenciones voluntarias, ¿no? De las mismas en edad escolar. A veces muchas niñitas o niños se olvidan de ir al baño por seguir jugando o por hacer alguna otra actividad y ya no van y como que hay una retención. Eso va a condicionar también, ¿no? Casos de reflujo vesicoureteral es muy común también, ¿no? En estos casos, ¿no? Maniobras invasivas, por ejemplo, el uso de algunos niños que usan sondas vesicales, ¿no? Por X motivo, por una vejiga neumogénica, por ejemplo, eso también condiciona, ¿no? Uso irracional de antibióticos, ¿no? Por ejemplo, muchas veces tratamos una faringitis, una amigdalitis que no necesita antibiótico y algunos antibióticos arrasan con toda la flora, no tanto intestinal como genital también. Entonces esto puede condicionar a una infección urinaria, ¿no? ¿Qué molestias puede presentar tu hijo? Bueno, las molestias van a depender del grupo etario, ¿no? En los primeros 2 años de edad, los síntomas pueden ser muy inespecíficos. Hay niños que solamente tienen fiebre, ¿no? Que puede ser la única manifestación sin que haya otro foco, ¿no? Respiratorio, gastrointestinal. Entonces, en esos casos, muchas veces nos vemos en la posibilidad de tomar un examen de orina, ¿no? O algunos niños que sean irritables, la mamita nos dice no, están comiendo poco, hay pobre ganancia de peso. Ocasionalmente la orina puede estar con mal olor o pueden tener síntomas gastrointestinales como vómitos, diarreas, ¿no? ¿Qué molestias puede presentar tu niño en mayores, ¿no? Los mayores. Los síntomas que pueden apreciar son fiebres, calofríos, ¿no? Ya aquí los niños tienen síntomas urinarios, ya nos pueden decir si hay ardor o dolor al orinar, si van con mayor frecuencia a hacer la pis, ¿no? La micción, si muchas veces es poquita cantidad, no muy pequeña, si tienen algunas veces incapacidad para retener la orina, no pierden orina, rastros de sangre al miccionar, ¿no? O puede haber dolor abdominal, ya sea por debajo del ombligo, la zona suprapúbica, o en la región lumbar, ¿no? Luego, si esta infección ya ha viajado, o sea, ya ha subido hacia los riñones, esto puede ser mucho más complicado, ¿no? Y muchas veces nos puede, se puede confundir con otros cuadros quirúrgicos, por ejemplo, la apendicitis, ¿no? Entonces el niño empieza a experimentar síntomas más intensos, está muy irritable, tiene escalofríos con temblores, la fiebre es altísima, estamos hablando de una fiebre de 39, 40 grados, piel enrojecida, náuseas, muchos vómitos, ¿no? Dolor lateral, sobre todo en la espalda, un dolor abdominal severo, ¿no? Por eso que suelen confundirse con un cuadro quirúrgico de apendicitis, ¿no? Fatiga severa, ¿no? También mucho cansancio. ¿Cómo saber si estoy ante una infección urinaria? Bueno, luego de que ya hemos hablado de todos los síntomas que pueden tener nuestros niños, entonces es importante que nosotros lo llevemos a una guardia, ¿no? A una emergencia, en donde el pediatra va a tener que realizar exámenes de laboratorio, como por ejemplo un examen de orina, una prueba de orina, y a su vez un urocultivo. El urocultivo es el examen que se toma para poder cultivar, como dice su nombre, a ver si hay, qué tipo de bacterias existe, pero eso sí ya sale más o menos en 5 a 7 días, ¿no? Pero lo que nos va a orientar el diagnóstico es el examen de orina, ¿no? Entonces, y luego de eso vemos si amerita el caso, ¿no? Estamos hablando de una infección urinaria mucho más grave, por ejemplo una pielonefritis, ¿no? Ya podemos pedir un hemograma, rectotesfasia aguda y a veces una ecografía renal, ¿no? De las vías urinarias, del renal y de las vías urinarias, para poder descartar anomalías internas, ¿no? Porque muchas veces se presenta la infección urinaria, pero los papitos no saben que el niño tiene un riñón o que tiene doble sistema pielocalicial, entonces, y eso es lo que condiciona muchas veces una infección urinaria. Muchas veces no, pero sí puede ser en algunos casos, ¿no? Pero sí, se podría pedir.
Entonces, ¿qué tratamiento debe recibir un niño con infección urinaria? Bueno, en casita, primero mejorar la fiebre si es que tuviera, ¿no? Porque la fiebre que suele manifestar este niñito es una fiebre muy alta de 39, ¿no? Y con mucho malestar general. Entonces, los papitos tienen que aprender a manejar la fiebre en casa, ¿no? Por ejemplo, se maneja con paracetamol o ibuprofeno, ¿no? Y con medios físicos, que es baño, un baño de agua tibia, por lo menos unos 20 minutos, de la cabeza hasta los pies, ¿no? Y luego también hay que hacer mejorar la hidratación en casa. Es muy importante que hidratemos a nuestros niñitos porque cuando tienen fiebre pierden líquidos, entonces hay que hidratarlos, ¿no? Hay que mejorar también el aseo diario del área genital de los niños o de las niñas, ¿no? Con esto me refiero a que hay que realizar los cambios frecuentes de pañal en los bebés luego de cada micción o de posición. Luego, hay que evitar las prendas muy pegadas o sintéticas, ¿no? Que puedan provocar sudor, ¿no? No olvidar también el lavado de manos antes y después de ir al baño o asear a tu bebé, ¿no? Es muy importante la higiene, ¿no? Y el pediatra es el que va a considerar el inicio de antibióticos, ya sea de tipo oral o endovenoso, ¿no? Según amerite la situación actual. Con esto me refiero a que, por ejemplo, si tu niño tolera la vía oral, no se le ve tan complicado, ¿no? Se le puede iniciar antibióticos orales y tratamiento en casita. Pero si vemos que el niño vomita frecuentemente, luce muy mal, ¿no? La fiebre no baja, sino más, entonces es mejor recibir tratamiento endovenoso, por lo cual implica que deba hospitalizarse, ¿no? Y ya previamente se hablará con los papitos para que se dé esta hospitalización, ¿no? Entonces, bueno, eso es todo en cuanto a mi exposición, ¿no? Si hubiera alguna pregunta, estoy dispuesta a responderlos, ¿no? Gracias. Bien, doctora. Fue una excelente exposición, muy didáctica, y sé que ha llegado a todo el público, porque ha sido usted muy clara, pero nos ha llegado algunas preguntitas que le voy a transmitir. ¿La poca ingesta de líquidos puede favorecer una infección urinaria? Nos pregunta una mamita. Doctora, ¿me escucha? Hola, buenas tardes. Sí, sí le escucho. Bueno, en el caso de las pequeñitas, de las niñas, quizás sí, ¿no? Porque de alguna otra manera, nosotros tendríamos que orinar, al momento de eliminar la orina, también barremos las bacterias que se encuentran ahí. Entonces, si consumimos poca agüita, en el caso de las niñas que tienen la uretra más pequeñita, puede condicionar a una infección urinaria, ¿no? No es que la produzca, sino puede condicionar. Bien, bien, doctora. Nos llega otra pregunta. Hay muchos niños que retienen la orina por diferentes motivos. En el colegio, por temor a pedir permiso, otros por jugar. ¿Esto condiciona una infección urinaria? ¿Qué recomendaría usted a los cuidadores o a los padres? Sí, sí lo mencioné, está como un factor de riesgo, ¿no? La retención urinaria. Lo que pasa es que los más pequeñitos a veces se olvidan por estar jugando o hacer otra actividad, entonces no van al baño, ¿no? Entonces, lo que yo le recomiendo a los cuidadores es educar a los niñitos, ¿no? Tratar de decirles que si ni bien tienen la sensación de ir al baño, ir, ¿no? Inmediatamente. Tienen que educar a los pequeños, porque a veces los pequeños, como son pequeñitos, no lo saben, ¿no? Y por estar jugando retienen la orina, y eso sí condiciona una infección urinaria, ¿no? Es un Bien, factor de doctora. riesgo. Nos ha llegado otra pregunta por el chat. ¿Cuáles son los valores de un examen de orina para considerar infección urinaria? Bueno, según las guías, estamos considerando el examen de orina, los leucocitos, primero que haya nitritos no positivos, ¿no? Y los leucocitos por encima de 50 a 100 por campo, pero muchas veces no arroja eso, sino arroja entre 25 a 50. Nosotros estamos dando tratamiento entre 25 a 50, tratamiento oral, ¿no? Si es ya más de 100 leucocitos por campo y ya necesita antibiótico endovenoso o una hospitalización, ¿no? Dependiendo cómo va la clínica del paciente.
Bien, doctora. ¿El uso de baños públicos condicionan una infección urinaria? No, no, el uso de baños públicos no condiciona una infección urinaria. Tampoco el hecho de algunos piensan, algunos papitos, la infección urinaria se contagia, no, eso no es así tampoco, ¿no? Lo hablé en lo que es los factores de riesgo, ¿no? Bien, doctora. ¿Algún líquido especial que deben tomar los niños o agua pura? No, agua normal. No, no necesita darse suero en estos casos, a menos que estén deshidratados por los vómitos, ¿no? Pero si no, cuando se les recomienda dar agüita a los niños, es agüita normal. Bueno, suero no, no posible no, solo si hay deshidratación, ¿no? Si hay vómitos persistentes, porque puede haber en una infección urinaria vómitos muy persistentes y ahí le podemos ofrecer suerito, ¿no? Para que no se deshidrate en casa. Bien, doctora. La verdad que su exposición ha sido excelente, le agradecemos, nos ha transmitido sus conocimientos y experiencia en bien de los niños. Por favor, sus conclusiones finales al público presente. Bueno, lo que yo les recomiendo a los papitos es, bueno, con todo esto de la pandemia y todo, es, más o menos observar bien, ¿no? Tomar bien la temperatura, si es una temperatura muy alta, estamos hablando de 39, 40, ¿no? Y que el niño luzca con vómitos, ¿no? Hiporexia, y ya es una fiebre persistente de más de 3 días, sin síntomas respiratorios o algún otro síntoma que nos llame la atención, abdominal, algo que no esté asociado a diarreas, a poder acudir a una emergencia para poder hacerle un examen de orina, ¿no? Porque aparte de la clínica, también nos confirma, nos ayuda el examen de orina en estos casos de infección urinaria en los niños, ¿no? Sobre todo ahora, porque lo que se observa en la guardia es que van todos los papás, a la primera fiebre van a la emergencia, no, no tiene que ser eh, cauto en este sentido porque estamos teniendo muchos niños con COVID, entonces es exponer a nuestros propios hijos a la emergencia y a COVID, ¿no? Entonces manejar principalmente lo que es la fiebre en casita, con baño de agua tibia, 20 minutos, darle su paracetamol a la dosis indicada de siempre, ¿no? Y mantenerlos hidratados. Si ya esta fiebre persiste más de 3 días y solo es fiebre y ya se asocia vómitos, no quiere comer, ¿no? Hay dolor en algunos niñitos que pueden resferir, entonces sí, ahí es necesario acudir a una emergencia, ¿no? Muy bien, doctora, muchas gracias. Ok, gracias. Gracias a Invitamos, usted. ha sido muy buena exposición, invitamos para otra oportunidad. Gracias. Gracias también, estimado público. Les esperamos en una próxima tele, información y educación a la comunidad el próximo miércoles a la misma hora. Y les comunicamos que todos los temas quedan colgados en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Muy buenas tardes a todos.